Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar a hablar del modelo de los tres niveles de inferencia de Zeller y Coles. Este modelo lo encontramos en el libro Técnicas Proyectivas, justamente de esta autora de la Universidad de Buenos Aires, sí, que ya pasó a mejor vida, hace unos casi 20 años, ¿no? Pero es un modelo muy apropiado, muy claro, muy positivo para el análisis justamente de las pruebas proyectivas. Pasemos a explicar. Eh, un modelo de pensamiento para interpretar, tal como lo presenta Graciela Selener. Sí, también tuve el agrado de tener a Andrés Febraio como docente, que fue, digamos, uno de sus sucesores, ¿no? De Graciela Selener, uno de sus discípulos. Sí, y todo lo que vamos a hablar es lo que aprendimos con esta cátedra, en esta cátedra en la Universidad de Buenos Aires. Procesamiento del material empírico, todo lo que observa el psicólogo y reflexiona. ¿Sí? Ese es el material empírico, lo que observamos. No nos inventamos nada. ¿Sí? Vemos la realidad y sacamos observables y reflexionamos sobre ello en relación a una teoría. ¿Qué es lo que observamos? El lenguaje, los afectos de la persona, ¿sí? En el lenguaje cómo se expresa, si me miro al hablar, el lenguaje no verbal también, los afectos, cómo se llevaba con su padre, su madre, con los maestros, con los compañeritos de la escuela, actualmente, qué conducta manifiesta el individuo, si es muy introvertido o extrovertido, ¿sí? Y finalmente observamos todo lo que es el material proyectivo, eh, qué sé yo, el HTP, el dibujo de la persona, ¿qué más? El test desiderativo, el test de relaciones objetales, etc. Y esos constituyen los observables, ¿sí? Es lo que observamos. Y estos observables se vienen a constituir en el primer nivel de inferencias, ¿sí? Y que adquieren significado en relación a un marco teórico, a una teoría que va a guiar la interpretación. Si yo veo a una persona que continuamente está agarrándose la nariz y se la jala, bueno, puedo pensar muchas cosas, ¿no es cierto? Que quiere ser narigón, ¿no? O, no sé, puedo pensar cualquier barbaridad, cualquier teoría, pero en base a un marco teórico yo puedo obtener algún tipo de interpretación, ¿sí? La experiencia, cómo se encara y se combinan los datos. También es importante la experiencia, toda la práctica que hayamos realizado. Como siempre decimos, bueno, si no tenemos experiencia, siempre podemos nosotros ser supervisados por alguien que tenga más experiencia y nos guíe. Y además es necesario que esto sea así. El método para hacer inferencias. Bien, es un método hipotético deductivo. O sea, hacemos hipótesis y deducimos. No es que hacemos afirmaciones de entrada. No, se jala la nariz porque, no sé, quiere hacer tal cosa con su cuerpo. ¿No? Entonces, no sé, tal vez sí, tal vez no. Pero nunca lo vamos a decir como una cosa afirmativa, sino como una hipótesis, como algo que se debe comprobar o que tiene que estar relacionado con otras conductas del individuo, con otros observables. ¿Sí? Es decir, las hipótesis explicativas luego son confirmadas o refutadas por inferencias más amplias, por otras hipótesis, ¿m? Que surgen del total de la batería psicodiagnóstica. Es decir, nosotros no solamente nos vamos a valer de la entrevista, sino también de todas las pruebas que nos parezcan pertinentes y oportunas para aplicar a un paciente. El contexto de esta tarea está dentro del vínculo entre psicólogo y paciente. ¿Sí? Ese vínculo tiene un clima emocional, generalmente lo pone el paciente y trata de guiarlo el terapeuta. Hay una resonancia afectiva cuando nosotros le decimos una frase positiva o de aliento al paciente, ¿no? O cuando simplemente somos sinceros con él y él reconoce esa sinceridad de nosotros, la valora. El tipo de vínculo, que siempre va a ser un vínculo asimétrico, donde uno es el terapeuta y el otro es el paciente y nunca vamos a ir a tomar un café juntos, etcétera, por lo menos mientras dure la terapia. Y yo diría hasta después de 2 años, después de la terapia, creo que quizá puede haber algún lazo de amistad. Bien, pruebas aplicadas.
¿sí? Y las pruebas aplicadas hacen el contexto entre el terapeuta, el psicólogo y el paciente, ¿sí? Todo ese material nosotros lo tenemos que analizar, hacer un análisis formal de acuerdo a las características estructurales del aparato psíquico. Es decir, tenemos que conocer nosotros todo lo que hemos hablado del yo, del ello, del super yo, consciente, consciente, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo tenemos que manejar, tener en la palma de la mano todos esos conceptos. Y organizar la percepción, el pensamiento y las emociones del sujeto, cómo se organiza, ¿no? Y qué manifiesta. En el análisis de contenido, como la idiosincrasia de sus vivencias, las experiencias vitales de la historia del sujeto, ¿no? Esas historias que marcan la vida de una persona, ¿sí? Y van a dar un significado dinámico de los síntomas. Este sujeto se jala cada rato la nariz, ¿no? Y no sé por qué me agarré de eso. Sí, y eso debe tener un significado dinámico en sus síntomas, ¿sí? En esa obsesión que tiene el sujeto. Bien, para establecer relaciones y conclusiones entre observables, nosotros tenemos que ver recurrencias, similitudes, significados, convergencias, diversidad y hasta oposición de los mismos. Recurrencia cuando el sujeto en sus dibujos siempre hace las manos grandes, por decirlo, ¿no? Recurrentemente unas manos grandotas, o no hay manos, ¿sí? Recurrencia. Y convergencia cuando en un dibujo lo dibuja con cabello y otro sin cabello, pero ahí converge en algo que es la cabeza, ¿no es cierto? En ciertas características. Entonces, por la diversidad y esta oposición de los mismos, convergencia, hay un punto de convergencia, ya sea por déficit o ya sea por exceso. Y de ahí podemos ir, una vez que ya hemos manejado y visto varios observables, llegar a las inferencias de segundo. ¿Mm? Criterios para hacer inferencias es que debe haber suficiente evidencia para la interpretación. ¿Sí? Entonces yo veo que una persona llora y llora constantemente, debo tener cierta evidencia de su qué le ha pasado, qué le ha sucedido, ¿no? ¿Qué hecho traumático pudo haber ocurrido? O quizá, no sé, puede tener alguna suerte, una forma de manipulación también a veces el llanto. Entonces yo hago mi hipótesis, me quiere manipular, pero tengo que tener evidencia para volver esa hipótesis una afirmación. Se lee la entrevista en primer término y se hacen las primeras inferencias. El mismo proceso se aplica con los test aplicados, ¿no? Entonces yo analizo un test, en base a diferentes test, vamos a sacar conclusiones. Cuando lleguemos a la parte de los ejemplos en esta presentación, solamente vamos a hacer una sola prueba, ¿no? Pero desde ya claro que es a modo de... Entonces se comienza por una visión analítica parcial para llegar a una totalidad, a una síntesis integral de todo el material diagnóstico, es decir, visión analítica parcial, claro, es un observable y a partir de ese observable vamos viendo otros observables para llegar a una totalidad que nos lleva a una síntesis integral de todo el material. ¿Sí? Es decir, integrar todos los conocimientos obtenidos sobre el entrevistado para decir, este señor le damos tal diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Es un recorte posible de la realidad. Cuando decimos fulano de tal tiene una neurosis fóbica, estamos haciendo un recorte de posible de este señor o de la realidad de este señor. Cada teoría hace un recorte de la realidad. Entonces yo diría, neurosis fóbica, si utilizo el DSM-4 voy a decir que, o el DSM-5, perdón, si tiene un trastorno de personalidad evitativa, por ejemplo, o tiene una fobia social simplemente. Este recorte crea un contexto que permite generar conocimiento. O sea, mi diagnóstico hace un recorte de la realidad que me permite generar un conocimiento sobre este individuo. Si yo digo un fóbico social o digo una neurosis fóbica, ya tengo toda una serie de conocimientos acumulados sobre lo que es una neurosis fóbica. ¿Se dan cuenta? A partir de eso, y además genero conocimiento porque voy conociendo al individuo y lo voy relacionando con la teoría que yo manejo o domino. Bien, la interpretación es el proceso de transformar los datos observables, la transformación, digo, de datos observables, y ahí tenemos entonces el primer nivel. El primer nivel de inferencias, que son de los datos observables, es lo que vemos, ¿sí? Simplemente lo que vemos, lo que hace, lo que dice el paciente
Ese es el primer nivel. De ahí sale el segundo nivel de inferencias, que son las relaciones y conclusiones entre observables. ¿Sí? Es decir, nosotros sacamos observables de la entrevista, sacamos observables del HTP, por decirles, observables del test de la pareja, observables del test de relaciones objetales, empezamos a sacar de cada uno de ellos también un segundo nivel de inferencias, y de todo el material recién sacamos un tercer nivel de inferencias. De todas esas hipótesis interpretativas, de mi entrevista, mi HTP, test de la pareja, test de relaciones objetales, de todo ese material que llegó hasta el segundo nivel de inferencias, empezamos a sacar el tercer nivel de inferencias, que son las conceptualizaciones metapsicológicas, que tiene un nivel especulativo, o sea, ya es muy teórico. ¿Sí? En el segundo nivel, hipótesis interpretativas, que ya va a ver con ejemplo. Hipótesis interpretativa puede ser una hipótesis descriptiva. Este señor mueve mucho los ojos o evita la mirada al hablarme. ¿Sí? Evita mi mirada al hablarme. Hipótesis explicativa, este señor debe tener quizá una autoestima baja o está pasando una situación de depresión. Hipótesis clasificatoria, este señor me parece que tiene una fobia social. ¿Sí? Formulaciones, entonces revisión crítica de lo interpretado, abierto a aceptación o refutación. Esto es muy importante en el proceso psicodiagnóstico, entonces no hay verdades a priori, ¿sí? No hay verdades a rajatablas, no hay verdades rígidas, debemos ser muy flexibles, estar abiertos a aceptar o refutar una hipótesis sobre lo que hemos observado de alguna persona. Los niveles de inferencia o la idea más o menos de las inferencias surgen de hace mucho tiempo atrás, pero así históricamente tenemos a Labat en 1967, en el libro Principios de Psicología Clínica, que explica que las inferencias son necesarias para interpretar los materiales de la prueba. Una inferencia clínica es un eslabón verbal en el cual la respuesta específica de un test se relaciona en una categoría mayor de conceptos. ¿Sí? Eso es una inferencia clínica, un eslabón verbal. Y luego se relaciona con algo mayor. El primer nivel de inferencias, profundicemos esto, son los observables. Por ejemplo, conducta del entrevistado, no mirar a los ojos. En la transferencia veo que surge hostilidad hacia mi persona de parte del paciente. En el proceso de contratransferencia veo que yo me pongo sobreprotector, ¿no? Sí, mira, si tenés algún problema, llamame, este es mi número de celular, podés mandar un mensaje por WhatsApp y conversamos. O sea, cuando me pongo sobreprotector, pues yo tengo que también observarme a mí mismo. ¿Cómo me hace reaccionar el paciente? ¿A quién me está recordando? ¿Sí? Y respuestas en las técnicas, por ejemplo, en la familia cinética, veo que el paciente no se dibuja a sí mismo y esto tiene un significado, ¿sí? No es un dato menor. Todos esos observables se abordan desde una teoría. Aquí le puse, por ejemplo, el caso Pari, porque yo siempre recuerdo a un periodista que le decía a un profesional o una profesional de la psicología qué podía decir de Pari, y ella decía nada. No, se puede decir, ¿no? Se puede decir, por ejemplo, que seguramente si este señor se robó plata, tiene un super show muy poco exigente, ¿no? Y las demandas del ello, ¿sí? Están realmente controlando al yo de esta persona. El principio de realidad de esta persona tiene algún tipo de deficiencia, porque no podés robarte 40 millones de bolivianos y vivir tranquilo. Y era lo que él hacía. Bien, el psicoterapeuta hace un recorte de lo observable y ya este recorte lleva implícita una interpretación. Por ejemplo, de este famoso caso, del caso Pari, por lo menos acá en Bolivia, un señor que trabajaba en un banco y todos los días se llevaba un poco de plata, ¿sí? Decimos, el señor se llevaba plata a su casa. Ya es un recorte de la realidad, pero ya ese recorte ya va a provocar a la larga una interpretación, porque es algo que nosotros estamos observando, ¿no es cierto? ¿Y qué recortamos? Hechos psíquicos puros, ¿sí? El señor tiene la conducta de llevarse plata a su casa. Y ahí seguimos. Ejemplos. Por ejemplo, K, que puede ser, no sé, algún nombre con K, Karen, digamos, solicita consulta por problemas con su niño de 3 años.
Se le pregunta qué sintió la primera vez que lo vio y contesta, era negro, peludo y arrugado. ¿Sí? Y entonces esto nos llama la atención. Y recortamos esta parte de la entrevista al psicodiagnosticador, recorta de acuerdo a ciertas ideas previas, ¿no? ¿No? Podríamos recordar varias cosas, pero eso es lo que le llama la atención a uno, ¿no? Y esta es la parte, digamos, en la cual uno debe tener cierto manejo teórico y cierta experiencia para poder comprender por qué dijo esto. ¿Sí? Este recorte se constituye en un significado inferín y de ahí pasamos al segundo nivel de inferencias. A partir de esos recortes realizados por los observables, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Que el psicólogo se va alejando del empírico, ya en el segundo nivel de inferencias, hace un proceso de obtener otro nivel de información sobre la estructura o dinámica psíquica. Entonces va construyendo hipótesis. Por ejemplo, si en el primer nivel de inferencias, en el observable, en la familia cinética, el paciente no se dibuja a sí mismo, ¿sí? Y uno puede inferir que debido a la ansiedad y la tensión que se le genera en su entorno familiar, hay choque con figuras parentales frustrantes, hay conflicto a otras figuras de autoridad, o simplemente no quiere estar, tiene algo en contra de esa familia. ¿Sí? Entonces, si yo veo que el paciente no se dibuja a sí mismo, es mi primer observable. No se dibuja en la familia cinética. Y mi inferencia de segundo orden es, no se dibujó por ansiedad, no se dibujó porque tiene algún choque con sus figuras parentales que pueden ser muy frustrantes, o su relación familiar es muy frustrante. ¿Entiende? Entonces ya le voy poniendo teoría a lo que observé. Ejemplos, por ejemplo, en los recortes sobre el padre. A ver, hábleme de su padre, le decimos, ¿no? Y tenemos los siguientes recortes. No intervino mucho en nuestra educación, no estaba casi nunca con nosotros, no sé bien de qué trabajaba. Esos son los observables de primer nivel, ¿sí? Y en base a ellos yo puedo decir, bueno, este señor tiene una imagen de padre ausente. ¿Entienden? Entonces, por eso es que a los psicólogos muchas veces nos ven como lo que tenemos la visión de rayos X, ¿no? Que la gente nos dice una cosa y nosotros estamos haciendo recortes. Esto se vuelve automático a veces, señores, y no lo hagan con sus familiares, amistades, la novia, el novio, la esposa, el esposo. ¿Sí? Esto háganlo con el paciente nada más, porque si no se van a complicar la vida. Pero empieza uno a hacer recortes y empieza a armar todo un rompecabezas, y aquí el psicoterapeuta dice, bueno, si dice que su padre no intervino mucho en la educación, que no estaba casi nunca con ellos, que no sabe de qué trabajaba, es un padre ausente y que tiene problemas de identificación con el modelo masculino, y que seguramente este señor tiene reclamos ante figuras de autoridad. Y esa inferencia de segundo orden, ya no es lo que dice el paciente, es lo que construye teóricamente el psicoterapeuta en base a una teoría de modelos de identificación. ¿Sí? Entonces, en el segundo nivel se tienen en cuenta las recurrencias, las cosas que se van repitiendo, y nosotros las interpretamos de acuerdo a la teoría que manejamos. Y de ahí, con esa regularidad, podemos después pasar a las inferencias de tercer nivel, que como les digo, se hace en base a todas las segundas inferencias de todo el material. Recién pasamos a hacer inferencias de tercer nivel. Hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis N. A eso entonces le aplicamos la teoría metapsicológica freudiana, en este caso, o en esta parte de la materia, y hacemos afirmaciones con alusiones teóricas, ¿sí? De nivel explicativo, y hacemos una síntesis diagnóstica. Este señor que tiene problemas con la figura de autoridad, seguramente tiene algún problema con el complejo de Edipo, no salió bien, ¿sí? Y este señor aparentemente, tal vez pueda ser un paranoico. Veamos un ejemplo. En el segundo, como inferencias de segundo nivel, tenemos la hipótesis 1, padre ausente, hipótesis 2, problemas de identificación, hipótesis 3, conflictos con figuras de autoridad, hipótesis 4, este sujeto tiene sospechas permanentes con los sujetos que le rodean. En relación a la teoría metapsicológica, vemos que hay rivalidad con la figura parental masculina por falta de resolución satisfactoria del complejo de Edipo, que hay dificultad para integrar y diferenciar claramente la realidad interior y la realidad exterior, hay dificultad para establecer límites porque el señor tiene agresividad anal, nuestra hipótesis diagnóstica, para un sujeto que piensa que quieren hacer daño. Veamos otros ejemplos con técnicas gráficas.
Y esto que vamos a conceptuar es muy importante que siempre lo tengan presente cuando hagan una evaluación de material gráfico. Recuerden que al dibujar se presenta a sí mismo o a sí mismo en relación a los otros. ¿Sí? O sea, cuando uno dibuja, está proyectando algo de sí mismo, en pocas palabras, o de los otros, o su relación con los otros. La hoja representa el ámbito psicológico y podemos hacer, en primer lugar, un análisis con relación a ciertos observables que nos lo establecemos de antemano. Por ejemplo, la delimitación del dibujo con respecto a la hoja, la integración de la figura y la graficación de rasgos y detalles del contorno. ¿Sí? Por ejemplo, en este dibujito dice Dora, 26 años, chica joven que viste en forma casi impecable, muy femenina, es modelo, tiene 22 años. Eso es lo que escribe Dora, la paciente. Si vemos la delimitación es adecuada, a pesar de que es un dibujo incompleto, la integración es adecuada, la representación es realista, los rasgos y detalles de contorno son adecuados, todo implica buena estructuración. En cambio, en este otro dibujo, dibujó el contorno, pero no dibujó lo que hay adentro. En cuanto a delimitación es adecuado, a pesar de dibujos sin contenido, la integración es adecuada, el todo está ubicado correctamente, pero en cuanto a rasgos y detalles del contorno está inadecuado, sensación de vacío, baja discriminación interna, bajo grado de humanización. ¿Ven qué conceptos? En este otro, este está mucho peor. Este está como el dibujo. Delimitación inadecuada, delimitación confusa, integración inadecuada, el cuello se continúa o se funde en una especie de pared, de pizarra, no sé. Rasgos y detalles del contorno inadecuados, falla en la discriminación interna e identidad. Es una persona que se está desestructurando. Este otro, fíjense lo que dibujó, se dibujó totalmente desnudo. Delimitación está adecuada, la integración es adecuada, rasgos y detalles del contorno adecuado. Pero hay que agregarle que acá este señor fue demasiado realista en algún... Bien, características de los observables. Delimitación del dibujo con respecto a la hoja representa el significado del límite entre el yo y el no yo, que implica una buena estructuración del mecanismo de represión. Integración de la figura. La integración o fallas en la integración del aparato psíquico, presencia de procesos secundarios por sobre los primarios, reconocimiento de la realidad, eso implica la integración. Y la graficación de rasgos y detalles del contorno implica o representa la identidad integrada combinada con un buen grado de humanización, buena diferenciación tópica y estructural del aparato psíquico. ¿No? Está todo bien. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, en la delimitación, los límites yo y no yo adecuados, ¿sí? Con inferencias sacaríamos esta oración del mecanismo de represión adecuado. La integración es buena, es positiva, implica un aparato psíquico integrado, procesos secundarios adecuados, adecuada instalación del mecanismo de represión, rasgos y detalles de contorno positivos, indica identidad integrada, buena diferenciación tópica, ¿sí? Lo que está en azul son las inferencias de segundo orden, ¿sí? O de segundo nivel. Como inferencias de tercer nivel, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el principio de realidad está conservado, que hay predominio del proceso secundario, hay un yo exitoso en conservación de sus funciones y que el conflicto básico aquí es yo versus ello, neurosis. En este caso la delimitación es mala, entonces los límites yo no yo son inadecuados, implica fallo en la instauración del mecanismo de represión. La integración es inadecuada, entonces el aparato psíquico está en desestructuración, procesos primarios que invaden los procesos secundarios, falla en la instauración del mecanismo de represión. Fíjense todos inferencias de segundo nivel que se sacan solamente con la integración. Rasgos y detalles del contorno, hay identidad de desintegración y fallos en la diferenciación tópica y estructuración del aparato psíquico, es decir, hay invasión de lo inconsciente sobre lo consciente. Inferencias de tercer nivel. Hay pérdida del principio de realidad, hay falla en la barrera de la represión, se desconoce o confunde las representaciones internas con las externas, conflicto básico yo con ello versus realidad, hay predominio del principio del placer, todo esto implica psicosis. Ahora, vamos a hacer el mismo análisis, pero en una forma abreviada, pero no por ello menos efectiva, siempre y cuando se realice con atención y cuidado. Es importante que tengan muy en claro los conceptos teóricos básicos del psicoanálisis. O sea, lo anterior es una forma de hacer las cosas, lo que viene también es otra forma,
y el resultado llega. Bien, es un modelo de trabajo directo, veamos el caso 1, sacamos un primer nivel de inferencias en el que decimos dibujo incompleto, representación realista, dibujo esmerado y detallista en el rostro y ropa, carencia de manos, relata que es una modelo joven, ojos notables. ¿Ven? Sacamos todos los observables que podemos nosotros corroborar. Cada uno de ustedes puede corroborar si eso no es así. En el segundo nivel decimos hay negación de las partes sexuales, hay identificación con modelos de perfección femenina, ¿no? Por el modelo, la forma del dibujo, ¿sí? Hay carencia de manos, lo que siempre implica impotencia para actuar sobre la realidad. Esta señorita seguramente no siente que no puede controlar la realidad, que hay algo que está fallando en ella o en la realidad. Lo más probable es en ella, ¿no? La realidad nunca falla, la realidad está ahí. Bien, necesidad de observar por los ojitos, los ojazos que le puso, ¿no? Son muy llamativos. Entonces tiene una necesidad de observar, tal vez hasta de controlar. En nuestro tercer nivel de inferencia decimos, hay conflictos en relación a las emociones sexuales de ella. Ella está reprimiendo su sexualidad de alguna manera. Y bueno, y ella vino a consulta, ¿sí? Aparentemente vino por problemas de pareja. Yo estructurado en conflicto con el ello. El yo está estructurado, pero tiene ese conflicto sexual con el ello, tiene problemas, ¿sí? Principio de realidad conservado, no está loca, ¿sí? ¿No? Es otro su problema, pero ¿por qué? Porque tiene un super yo exigente, perfeccionista, ¿no? Como vemos ese dibujo esmerado, todos esos detalles, suponemos e inferimos que su super yo es exigente y perfeccionista. Esa necesidad de observar nos da, no es paranoica, pero tiene una actitud paranoica de desconfianza, ¿sí? Hipótesis diagnóstica, es una neurosis histérica lo que tiene esta mujer, y obviamente su defensa prevalente es la represión. ¿Sí? Es otro modelo de trabajo que ustedes lo pueden aplicar, quizás está más sencillo. Veamos este caso. Dibujo incompleto, atravesado por una especie de pared. La representación es grotesca, o sea, alejado de la realidad. Rostro mutilado a nivel de mitad del cerebro, o sea que le está fallando, parecería como que le falla la cabeza. Carencia de brazos, bueno, y de muchas cosas. Expresión perdida, o sea, la expresión del rostro es, no sé, muerta. Aparentemente herida en la cabeza. ¿Sí? Perdón, me falta la. En el segundo nivel de inferencias decimos hay negación o anulación del principio de realidad. Hay un proceso, ¿no?, en el cual la realidad se le está yendo abajo a este señor. El yo está en desestructuración, lo escribí mal, perdón. Carencia de brazos, ¿sí?, que implica pérdida de contacto con la realidad. Y la invasión de procesos primarios sobre los secundarios es lo que observamos en estos observables. Y el tercer nivel de inferencia sería que hay una pérdida del principio de realidad, que la represión está mal establecida, mal instaurada, que hay invasión de procesos primarios sobre los secundarios, ¿sí? O sea, repetimos lo que hay en el segundo nivel, en este caso, no hay problema. El yo está en desestructuración, la defensa en este caso es la desestima, porque está desestimando la realidad, y si diagnóstica, psicosis, o principios de psicosis, o brote psicótico. Seguimos con el modelo de trabajo directo, el caso 3, ¿no?, que este no está analizado en el libro, vamos nosotros a hacerlo, con el permiso de mis docentes de la UBA. Primer nivel de inferencias, la persona está desnuda. Eso nos tiene que llamar la atención, salvo que sea un artista, ¿no?, y haga un dibujo artístico así, un Miguel Ángel, pero este no parece un Miguel Ángel. Pero bueno, la representación es realista, en eso no nos cabe duda. Los detalles sexuales son totalmente desinhibidos, sí, pero hasta parece extraño, sin embargo, porque si se fijan bien las partes sexuales, es como que las gónadas están encima del miembro, ¿no? O sea, como que lo dibuja al revés. Manos en forma de tubo, así un tubo, ¿no?, de botella. Bien, el sujeto es musculoso, son lo que observamos. Sí, señor. Segundo nivel, exhibición de las partes sexuales, implica invasión de impulsos del ello. La represión está mal instaurada. Invasión de procesos primarios sobre los secundarios. Y hay exaltación de la masculinidad en este dibujo. O sea, como que el individuo tiene que demostrar que él es muy masculino. Por tanto, nuestro tercer nivel de inferencia nos dice,
La represión fundante está mal instaurada. Obvio, ¿no? Si el tipo está tan desinhibido, es obvio que no hay represión. Hay pérdida del principio de realidad, por más que la representación sea realista, ¿sí? Hay una pérdida del principio de realidad. Hay predominio del principio del placer. El super yo, obviamente en este caso, es deficiente. La actitud es exhibicionista. La defensa sigue siendo la desestima porque está desechando la realidad e imponiendo la suya. Hipótesis diagnóstica, perversión. ¿Qué tipo de perversión? Diríamos exhibicionismo. ¿No? Muy bien, señores. Espero que esto les sirva como tarea optativo para ustedes. Es analizar este otro dibujo ¿no? que está en el libro de Selener. Espero que no se molesten, ¿no? porque estoy usando su texto como práctica. Muchas gracias, ¿no? y gracias a mis docentes de la UBA también que me enseñaron mucho y con mucho esfuerzo. Gracias.